Nadie puede saber sobre nosotros, susurró el millonario, pero ella no guardó silencio. Antes de continuar con la historia, deja tu like, suscríbete y comenta desde donde nos estás viendo. En el corazón de Sevilla, entre calles estrechas de adoquines y fachadas de colores cálidos, vivía Isabel Moreno, una mujer de 67 años que llevaba consigo la dignidad de toda una vida de trabajo, pero también el peso de una existencia marcada por la simplicidad y las dificultades. Cada mañana, Isabel se levantaba antes del sol, preparando pequeñas porciones de tapas para vender en la feria central, en la Plaza de la Encarnación, donde turistas y locales se mezclaban entre puestos de frutas, quesos y jamón ibérico. A pesar de la rutina agotadora, Isabel tenía un brillo en los ojos. No era el brillo de la riqueza, sino el de la resiliencia, de quien ha aprendido a sonreír incluso cuando el mundo parece indiferente. Su cabello canoso siempre estaba recogido en un moño sencillo, y sus manos, endurecidas por el trabajo, delataban años de dedicación. Conocía a cada cliente, cada plaza, cada aroma de la ciudad. Sin embargo, en los últimos años sentía que algo en su vida necesitaba cambiar, aunque no sabía exactamente qué. Al otro lado de la ciudad, en un palacio modernista cerca del Guadalquivir, vivía Alejandro Castillo, un empresario español billonario conocido tanto por su imperio vinícola como por el rigor con que llevaba su vida personal. Alejandro era elegante, impecable y acostumbrado a tener todo bajo control. Sin embargo, detrás de la fachada de éxito y poder, había una soledad que no mostraba a nadie. Entre reuniones, cenas de gala y viajes internacionales, Alejandro sentía una creciente distancia entre él y la humanidad que rodeaba su vida. El contraste entre Isabel y Alejandro era evidente. Mientras ella lidiaba con preocupaciones de supervivencia y pequeñas alegrías, él navegaba un mundo de lujo, decisiones millonarias y apariencias impecables. Pero el destino, como tantas veces sucede, tenía planes para acercar mundos que parecían incompatibles. Ese día en Sevilla, el sol iluminaba la ciudad con una intensidad dorada, y la feria estaba más concurrida que nunca. Isabel, equilibrando su bandeja de tapas y una sonrisa discreta, observaba pasar a la gente. Entre turistas asombrados y locales apresurados, su mirada se cruzó con la de Alejandro, quien buscaba algo diferente, quizás un momento que le recordara que aún existía humanidad fuera de sus palacios y contratos. Cuando los ojos de Isabel y Alejandro se encontraron, ninguno de los dos sabía que ese instante cambiaría sus vidas. Para Isabel, fue simplemente otro día de trabajo. Para Alejandro, fue el momento en que comprendió que algo, o alguien, podía romper la barrera invisible que siempre había mantenido entre él y el mundo real. Mientras la feria bullía, ocurrió un hecho inesperado. Un pequeño accidente hizo que la bandeja de Isabel casi cayera, esparciendo tapas y platos por el suelo. Todas las miradas se posaron sobre ella, algunas riendo discretamente, otras pasando indiferentes. Alejandro, sin pensarlo dos veces, extendió su mano para ayudarla. Ese gesto, aparentemente sencillo, llevaba más que amabilidad, era el primer paso de una historia que desafiaría prejuicios, ego y secretos celosamente guardados. Isabel sintió una mezcla de sorpresa y desconfianza. No era común que alguien de su posición recibiera atención de un hombre tan influyente. Alejandro, por su parte, percibió algo que nunca había sentido antes, una conexión genuina, desprovista de intereses, que removía sus emociones más profundas. La ciudad, con sus laberínticas callejuelas, majestuosas catedrales y cafés históricos, sería el escenario perfecto para esta trama de encuentros improbables, secretos y desafíos que pondrían a prueba la valentía e integridad de ambos. Entre tapas, miradas y breves conversaciones, comenzó a formarse una tensión invisible, una tensión que prometía derribar muros emocionales y revelar historias ocultas. Y así, en el centro de Sevilla, comenzó el entrelazamiento de las vidas de Isabel y Alejandro. Dos mundos distintos, unidos por un instante de vulnerabilidad y empatía. Pero, como en toda historia emocionante, el camino por delante estaría lleno de desafíos, humillaciones inesperadas y decisiones que podrían cambiarlo todo. Lo que nadie sabía todavía era que Alejandro guardaba un secreto que preferiría mantener invisible, un secreto que, si se descubriera, podría transformar no solo su vida, sino también la de Isabel, para siempre. En los días siguientes al encuentro en la feria, Isabel no podía sacar a Alejandro de su mente. Había algo en la forma en que la miró, una mezcla de curiosidad, respeto y algo indefinible, que la inquietaba. Continuaba vendiendo sus tapas en la plaza, siempre atenta a cada movimiento, a cada rostro que se acercaba a su puesto. Pero, en el fondo, sabía que aquel encuentro había sido solo un accidente momentáneo, un instante efímero que probablemente no se repetiría. Alejandro, por su parte, no podía olvidar el incidente. De regreso en su palacio, rodeado de muebles de estilo renacentista y valiosas obras de arte, sentía una extraña necesidad de revivir ese momento, de acercarse a la simplicidad y autenticidad que Isabel representaba.
Pero existían barreras, su mundo estaba hecho de protocolos, contratos y apariencias. Mostrar interés por alguien fuera de su esfera social podía interpretarse como debilidad o, peor aún, escándalo. El conflicto comenzó cuando Alejandro decidió volver a la feria, esta vez sin aviso. Quería encontrar a Isabel, pero la sola idea de exponerse al juicio público de sus conocidos y empleados lo ponía tenso. Cuando finalmente vio el puesto de tapas, su corazón se aceleró. Pero al acercarse, notó que Isabel lidiaba con un cliente grosero, que la humillaba públicamente por un pequeño error. Un plato había sido servido frío. «Ni siquiera sabes hacer bien tu trabajo», resopló el hombre, con tono agresivo, señalando el plato. Otros clientes observaban, algunos negando con la cabeza discretamente, otros simplemente continuaban su camino. Isabel, sintiendo como la humillación se expandía como fuego, intentó mantener la calma. Pero sus manos temblaban, y el peso de años de esfuerzo parecía caer sobre sus hombros de golpe. Alejandro intervino. Sin pensar en las consecuencias, se puso entre Isabel y el cliente. «Señor, creo que no es justo juzgar así a alguien. Todos aquí trabajan duro». Su voz era firme y su postura transmitía autoridad. El hombre, sorprendido por la audacia de Alejandro, tartamudeó y se retiró, murmurando insultos que pronto se perdieron entre el bullicio de la feria. Isabel miró a Alejandro, sorprendida, con una mezcla de gratitud e incomodidad. No estaba acostumbrada a recibir ayuda, y mucho menos de alguien de su magnitud social. Pero algo dentro de ella comenzó a despertar, una fuerza que no sabía que aún poseía, la necesidad de no dejarse dominar por el miedo o la vergüenza. A pesar del gesto noble, Alejandro comprendió que había cruzado un límite, y rápidamente susurró: «Nadie puede saber sobre nosotros». Las palabras salieron casi como un pedido de protección, un intento de controlar la situación, pero al mismo tiempo, cargaban un secreto que él no quería revelar. Isabel, sin embargo, no guardó silencio. Sintió una mezcla de indignación y curiosidad. Podía ser poderoso, pero ella no era sumisa. «Sé defenderme sola», respondió, firme, mirándolo directamente a los ojos. La frase, simple pero cargada de significado, estableció un equilibrio inesperado entre ambos: poder y vulnerabilidad, riqueza y sencillez, miedo y coraje. El día continuó, pero la tensión entre ellos persistió. Isabel regresó a casa al final de la tarde, cargando sus bandejas vacías, reflexionando sobre la extraña sensación de ser vista y, al mismo tiempo, controlada. Alejandro, en su lujoso automóvil, pensaba en la determinación de ella y en cómo desafiaba todo lo que conocía sobre relaciones y poder. En los días siguientes, pequeños incidentes comenzaron a surgir, mostrando que la cercanía entre Isabel y Alejandro no sería sencilla. Algunos conocidos del empresario notaron su presencia frecuente en la feria y empezaron a especular sobre el motivo. Rumores comenzaron a circular entre los círculos de élite de Sevilla, trayendo miradas de juicio y susurros silenciosos. Alejandro sentía el peso de la exposición inminente y la necesidad de mantener su secreto intacto. Mientras tanto, Isabel enfrentaba su propio conflicto interno. Se preguntaba si podía confiar en aquel hombre, si podía permitirse una amistad o algo más con alguien cuya vida parecía tan distante de la suya. Había miedo, sí, pero también una extraña esperanza, la sensación de que, tal vez por primera vez en mucho tiempo, alguien podría verla tal como era, y no solo como la vendedora de tapas o la mujer sencilla de la plaza. La tensión emocional se intensificó cuando ocurrió un incidente inesperado. Un amigo de Alejandro, al visitar la feria, reconoció a Isabel y comentó de forma arrogante sobre su relación con el millonario. Isabel sintió crecer la vergüenza y la incomodidad, recordando la humillación inicial. Pero se mantuvo firme, aprendiendo que cada momento de humillación podía transformarse en fuerza si se enfrentaba con dignidad. Este desarrollo del conflicto marcó el inicio de una batalla silenciosa, entre expectativas sociales y deseos personales, entre secretos y valentía, entre miedo y voluntad de cambio. Cada mirada, cada gesto y cada palabra llevaba un significado que podía cambiarlo todo, preparando el terreno para futuras revelaciones, decisiones arriesgadas y momentos de tensión que pondrían a prueba la vida de ambos. La historia de Isabel y Alejandro apenas comenzaba, pero la llama del conflicto ya estaba encendida, prometiendo emociones intensas, desafíos inesperados y un camino de descubrimientos que ninguno de los dos podría prever. Los días en Sevilla parecían repetirse, pero para Isabel, nada era igual. Cada mañana en la feria traía un nuevo desafío, miradas curiosas, comentarios maliciosos y el constante peso de la pobreza que llevaba décadas cargando. El encuentro con Alejandro, que al principio parecía una chispa de esperanza, empezaba a transformarse en una fuente de tensión emocional. Todo comenzó cuando rumores discretos comenzaron a circular entre los clientes de la feria.
Algunos turistas, al reconocer a Alejandro, hicieron comentarios que Isabel escuchó sin querer. Esa señora debe tener algún secreto con él, y no es común verlo aquí, estará interesado en ella. La malicia contenida en la voz de desconocidos corroía la confianza que Isabel intentaba construir en sí misma. Sintió vergüenza, ira e impotencia, todo al mismo tiempo. En el palacio de Alejandro, la situación también se complicaba. Empleados atentos y consejeros rígidos empezaron a notar sus visitas frecuentes a la feria. Algunos cuestionaban, otros susurraban entre sí, y pronto Alejandro se vio presionado a explicar, o controlar, sus propios impulsos. Acostumbrado a manejar negocios y personas, ahora enfrentaba un desafío que no podía resolverse con contratos o autoridad, la vulnerabilidad de conectarse con alguien fuera de su mundo. El drama aumentó cuando Isabel decidió, contra su instinto de protegerse, visitar una bodega cercana, donde Alejandro solía pasar parte de su tiempo. La visita, que debía ser una experiencia tranquila, rápidamente se convirtió en un escenario de humillación emocional. Un grupo de conocidos de Alejandro, al verlos juntos, hizo comentarios velados sobre la diferencia de estatus social entre ambos. Palabras cortantes, miradas de reproche y sonrisas condescendientes pusieron a Isabel en una posición incómoda, haciéndola preguntarse si su relación con Alejandro valdría la pena. Aquella tarde, mientras caminaba por el patio de la bodega, Isabel sintió que las lágrimas amenazaban con escapar. Nunca antes había sido humillada de esa manera, pero ahora, frente a la riqueza y al juicio social, cada sentimiento se amplificaba. Alejandro, percibiendo su dolor, se acercó, pero la tensión entre ellos creció. Quería consolarla, pero temía que cualquier gesto pudiera ser malinterpretado o revelar el secreto que tanto protegía. Isabel, yo quisiera que esto fuera diferente, dijo Alejandro, tratando de encontrar las palabras correctas. Pero Isabel, con firmeza, respondió, no te preocupes por mí, Alejandro. Preocúpate por ti mismo y por este mundo que no entiende nada de lo que es verdadero. La intensidad de la frase resonó en todo el patio, mostrando la fuerza interior que Isabel conservaba incluso en medio del dolor. El conflicto emocional alcanzó su punto máximo cuando, en un evento público, Alejandro se vio obligado a enfrentar a sus consejeros y conocidos que cuestionaban su comportamiento. Sintió el peso del juicio, la presión de mantener las apariencias y la necesidad desesperada de proteger a Isabel. Al mismo tiempo, Isabel lidiaba con miradas de desprecio y comentarios susurrados, recordando las décadas de lucha silenciosa para sobrevivir en un mundo que rara vez mostraba compasión. El secreto de Alejandro, que nadie podía conocer sobre su incipiente relación, se convirtió en una prisión emocional. Cada paso, cada gesto debía ser calculado, cada palabra cuidadosamente elegida. Isabel, por su parte, comenzó a darse cuenta de que confiar en alguien podía ser peligroso, pero también inevitable. El miedo a exponerse se mezclaba con la voluntad de luchar por su propia dignidad, creando un conflicto interno que la consumía día tras día. Durante una tarde lluviosa en la ciudad, Isabel recibió un mensaje anónimo insinuando que su cercanía con Alejandro estaba siendo observada y que podrían difundirse rumores. La amenaza velada aumentó su sentimiento de vulnerabilidad y miedo, pero también despertó una determinación feroz, no sería silenciada. La frase que repetía en silencio, con voz firme y mirada decidida, era, no importa lo que digan. Mi vida, mis decisiones. Mientras tanto, Alejandro se veía dividido entre el deber de proteger a Isabel y la necesidad de seguir su corazón. La presión social y los secretos no eran los únicos desafíos, también estaba su propia inseguridad emocional, algo que rara vez admitía incluso ante sí mismo. La tensión creciente los colocaba a ambos en situaciones de extrema vulnerabilidad y cada encuentro parecía una batalla silenciosa de emociones contenidas y deseos reprimidos. El drama alcanzó su punto crítico cuando ocurrió un incidente inesperado. Un cliente antiguo de la bodega, conocedor de la reputación de Alejandro, insinuó públicamente que la relación entre él e Isabel podría ser perjudicial para los negocios y la imagen del empresario. Isabel escuchó las palabras y sintió como la mezcla de vergüenza e ira subía por su cuerpo. Alejandro, al percatarse de la situación, intentó intervenir, pero también se vio impotente ante la presión social y las expectativas del mundo que siempre había controlado. Esta secuencia de eventos estableció una intensa tensión emocional que definiría los próximos pasos de la historia. Isabel comenzó a comprender que su camino hacia la dignidad y la felicidad no sería fácil, necesitaría enfrentar prejuicios, humillaciones y el miedo a lo desconocido. Alejandro, por su parte, debía aprender que no todos los problemas pueden resolverse con poder o dinero, y que la verdadera conexión humana requiere valentía y vulnerabilidad. En el corazón de Sevilla, entre la belleza histórica y el juicio silencioso de la sociedad, el drama de Isabel y Alejandro se profundizaba, preparando el terreno para giros aún más intensos.
La humillación pública, los secretos y los conflictos internos no eran solo obstáculos, eran los elementos que moldearían la fuerza, la valentía y la determinación de ambos. Y así, entre tapas esparcidas, miradas juzgadoras y palabras no dichas, la historia avanzaba hacia un punto crucial, la necesidad de enfrentar miedos, reivindicar la dignidad y desafiar los límites que el mundo imponía a su alrededor. El drama, ahora, no era solo externo, era interno, emocional e inevitable. La tensión entre Isabel y Alejandro había alcanzado un punto crítico, y aquel día sucedió algo inesperado que cambiaría el rumbo de la historia. Alejandro, quien había pasado semanas lidiando con la presión social, secretos y juicios, decidió tomar una decisión que él mismo consideraba arriesgada. Sin avisar a nadie, concertó un encuentro discreto con Isabel en una antigua casona a orillas del río Guadalquivir, un lugar conocido solo por unos pocos en Sevilla. Cuando Isabel llegó, sintió una mezcla de curiosidad y cautela. El lugar era elegante, pero acogedor, decorado con azulejos coloridos y muebles de madera oscura, reflejando la historia y tradición de la ciudad. Alejandro la recibió con una sonrisa tensa, consciente de que aquel momento podría cambiarlo todo. Isabel, ya no puedo ocultar lo que siento, pero tampoco quiero que nadie lo sepa todavía. Es peligroso para nosotros, dijo él, con voz baja y cargada de emoción. Isabel respiró hondo. Por un instante, todo pareció congelarse. El pasado de humillaciones, las críticas silenciosas de la sociedad y las barreras que siempre la habían mantenido al margen de la vida de personas como Alejandro. Pero, en lugar de miedo, sintió una fuerza creciente dentro de sí. Alejandro, no voy a callarme. No permitiré que el miedo o el secreto determinen mi vida. Tengo mi dignidad y no la voy a ceder por nadie, respondió firme, mirándolo a los ojos. Esa declaración fue el punto de inflexión. Alejandro comprendió que Isabel no era solo una mujer sencilla o vulnerable, tenía coraje, determinación y una fuerza interior que desafiaba todo lo que él conocía sobre el mundo y sobre sí mismo. Por primera vez, sintió que podía confiar verdaderamente en alguien que no se intimidaría por su riqueza ni se sometería por miedo. En ese instante, el ambiente cambió. El miedo de Alejandro comenzó a disolverse, reemplazado por una nueva sensación, la posibilidad de un nuevo comienzo. Sabía que los pasos siguientes debían ser cautelosos, pero también llenos de honestidad y valentía. Isabel, por su parte, se sintió empoderada. Aquella conversación silenciosa, repleta de verdades y buenas intenciones, abrió espacio para un futuro en el que ella podría ser protagonista de su propia historia. Mientras conversaban, una ligera lluvia comenzó a caer sobre el río, creando reflejos dorados en las aguas y en las fachadas antiguas. El ambiente parecía invitar a la reflexión, al cambio y a la valentía. Alejandro tomó la mano de Isabel, no como un gesto posesivo, sino como una promesa silenciosa de que juntos podrían enfrentar lo que viniera. Y aquí llega un momento especial. Si tú también estás apoyando a Isabel y Alejandro, aprovecha este instante y suscríbete al canal. La historia apenas comienza y no querrás perderte lo que viene. Tras ese momento de conexión, sucedió algo inesperado. Un visitante desconocido apareció en la entrada de la casona, aparentemente perdido, pero con ojos que observaban cada movimiento con atención. Alejandro sintió un escalofrío, la posibilidad de que su secreto fuera descubierto estaba más cerca de lo que imaginaba. Isabel, percibiendo la tensión, se mantuvo firme. Ya había decidido que no guardaría silencio, que no permitiría que el miedo de otros dictara sus elecciones. La presencia del extraño añadió una nueva dimensión a la historia. Ahora no era solo la sociedad la que representaba un desafío, sino también la amenaza concreta de exposición. Alejandro e Isabel se vieron obligados a tomar decisiones rápidas e inteligentes, usando su creatividad, valentía y empatía. Cada gesto, cada palabra y cada mirada se volvió crucial, moldeando no solo el presente, sino también el futuro que podrían compartir. Mientras el día se transformaba en noche, la ciudad de Sevilla se iluminaba con luces doradas reflejándose en las aguas del río. Para Isabel, la ciudad representaba esperanza, pero también desafíos. Para Alejandro, simbolizaba que ni la riqueza ni el poder podían protegerlo de sus propias emociones. Pero en ese instante, ambos sintieron que estaban listos para enfrentar juntos lo que viniera, con coraje, honestidad y la determinación de no dejar que los secretos y los juicios definieran sus vidas. El punto de inflexión estaba claro, la relación entre Isabel y Alejandro ya no sería solo un encuentro fortuito o una curiosidad pasajera. Se convertía en una fuerza transformadora, capaz de superar humillaciones, miedos y prejuicios. Y mientras la lluvia caía suavemente sobre Sevilla, ambos sabían que la travesía que les esperaba sería intensa, desafiante y, sobre todo, emocionante. Tras el punto de inflexión en la casona a orillas del Guadalquivir, Isabel sintió una ola de coraje que no experimentaba desde hacía años.
Por primera vez comprendió que no necesitaba esconderse, inclinarse ni avergonzarse ante un mundo que constantemente la menospreciaba. La humillación sufrida en la bodega y las miradas críticas de la sociedad ya no tendrían poder para definirla. A la mañana siguiente, Isabel se levantó temprano, como de costumbre, pero con un propósito renovado. Organizó su puesto de tapas con más cuidado, planeando pequeños cambios para atraer clientes, no solo turistas curiosos, sino también vecinos locales que aún no conocían la calidad de su trabajo. Introdujo recetas nuevas, inspiradas en platos tradicionales de Andalucía, combinando sabores que evocaban su infancia y las historias de su familia. Mientras tanto, Alejandro actuaba discretamente para apoyar a Isabel sin revelar su propio secreto. Comenzó a enviar proveedores de alta calidad de manera anónima, asegurándose de que ella contara con mejores ingredientes y utensilios adecuados para su labor. El impacto fue inmediato. Isabel notó que sus tapas estaban más deliciosas que nunca y los clientes comenzaron a percibir la diferencia. La superación inicial también se reflejó en lo emocional. Isabel, antes insegura ante cualquier juicio, comenzó a establecer límites claros. Cuando un cliente grosero intentó menospreciarla nuevamente, ella respondió con firmeza pero sin agresividad: respeto su gusto, pero no permito el irrespeto hacia mi trabajo. Su confianza crecía con cada respuesta asertiva, y la ciudad empezaba a percibir que Isabel ya no era la mujer sumisa de antes. Al mismo tiempo, Alejandro experimentaba un cambio interno. La cercanía de Isabel lo inspiraba a cuestionar su propia forma de vivir. Comprendió que no necesitaba ocultar sus sentimientos, que la vida no se resumía a contratos, negocios y apariencias. Empezó a reservar momentos para caminar con Isabel por las calles de Sevilla, explorando plazas históricas, cafés escondidos y pequeños museos. Esos instantes simples, pero llenos de autenticidad, transformaban su percepción de lo realmente valioso. Un día, en la feria central, Isabel recibió una visita inesperada, una vieja amiga de la infancia que no veía desde hacía décadas. La amiga notó de inmediato el cambio en Isabel, no solo en las tapas más sabrosas, sino en su postura firme, sus ojos confiados y su sonrisa que ahora reflejaba fuerza y no solo supervivencia. «Isabel, has cambiado, pareces otra persona», dijo emocionada. Isabel sonrió, comprendiendo que la superación inicial no estaba solo en logros externos, sino en la transformación de su propio espíritu. La relación con Alejandro también evolucionó. Él comenzó a confiar más en ella, compartiendo pequeños secretos y detalles de su vida que nadie más conocía. Su cercanía se convirtió en un espacio seguro para ambos: Alejandro, para lidiar con la soledad y el peso de su posición social; Isabel, para fortalecerse emocionalmente y reafirmar que podía vivir sin temor a la opinión ajena. Mientras Isabel experimentaba sus primeras victorias, llegaron pequeñas ayudas inesperadas de la comunidad. Un proveedor local ofreció frutas frescas sin costo, consciente de la situación de la vendedora de tapas. Una joven aprendiz de cocina se ofreció a ayudarla en sus horarios libres. Cada gesto, por pequeño que fuera, reforzaba el sentido de comunidad y apoyaba la narrativa de superación. No obstante, la vida aún presentaba desafíos. Los rumores sobre la cercanía de Isabel y Alejandro continuaban surgiendo discretamente. Algunas personas malintencionadas intentaban poner obstáculos, cuestionando la relación entre ellos. Pero Isabel, ahora segura de sí misma, no se dejaba afectar. Cada desafío externo era recibido como una oportunidad para demostrar fuerza y dignidad, y Alejandro aprendió a confiar en su discernimiento. La superación inicial culminó en un evento que simbolizó su cambio. Isabel fue invitada a participar en una pequeña feria gastronómica, organizada para destacar talentos locales. Por primera vez, su trabajo sería reconocido públicamente, y se sintió preparada para enfrentar al público sin miedo ni vergüenza. Alejandro, observando desde lejos, comprendió que el verdadero valor de una persona no se mide por riqueza o estatus, sino por el coraje de levantarse frente a las adversidades. Ese día, entre sonrisas, tapas y elogios sinceros, Isabel experimentó la sensación de libertad y respeto que hacía tiempo no sentía. No se trataba solo de reconocimiento, sino de la confirmación de que su camino de superación apenas comenzaba. Alejandro, observando cada gesto, cada mirada y cada reacción, comprendió que la relación entre ambos ahora tenía un equilibrio delicado: respeto, admiración mutua y la certeza de que podrían enfrentar juntos los desafíos que aún vendrían. La ciudad de Sevilla, con sus colores, aromas y sonidos, se había convertido en testigo silencioso de la transformación de Isabel. Las calles que antes parecían solo caminos de supervivencia ahora representaban oportunidades, encuentros inesperados y la promesa de una vida que valía la pena vivir plenamente. Tras la superación inicial, Isabel comenzó a percibir que su vida ya no necesitaba girar en torno a miedos, juicios o limitaciones impuestas por la sociedad.
Cada gesto de valentía, cada pequeña victoria en la feria y en las interacciones con los clientes se convertía ahora en un paso hacia una transformación más profunda, no solo en su rutina, sino en su propia percepción de valor y autoestima. Inspirada por los momentos compartidos con Alejandro, Isabel empezó a explorar nuevas posibilidades para sus tapas y su pequeño negocio. Introdujo platos innovadores, combinando recetas tradicionales españolas con técnicas contemporáneas, sorprendiendo a clientes y turistas. La fama de sus tapas comenzó a crecer más allá de la feria local. Pequeñas menciones en periódicos y revistas gastronómicas destacaban su creatividad y talento, convirtiendo a Isabel en una referencia inesperada pero admirada en la gastronomía local. Mientras Isabel florecía, Alejandro también experimentaba cambios. Empezó a cuestionar los rígidos patrones que habían regido su vida de lujo. Comprendió que la verdadera riqueza no se mide solo en patrimonio o negocios, sino en la autenticidad de las relaciones y en la capacidad de ayudar e inspirar a otros. El tiempo junto a Isabel le enseñaba lecciones de empatía, humildad y valentía, cualidades que nunca había aprendido en ninguna escuela de negocios. El crecimiento de Isabel no se limitaba al ámbito profesional. Se volvió más asertiva en su vida personal, aprendiendo a manejar la envidia y el prejuicio de manera estratégica. Cuando surgían rumores sobre su relación con Alejandro, respondía con elegancia y firmeza, sin necesidad de explicaciones. Cada desafío se convertía en una oportunidad para reafirmar su fuerza interior, fortaleciendo su autoconfianza y transformando la percepción que los demás tenían de ella. Alejandro, consciente de la fuerza de Isabel, decidió apoyarla públicamente de manera discreta pero significativa. Organizó eventos privados para presentar sus tapas ante inversores gastronómicos y chefs reconocidos, asegurando que Isabel obtuviera reconocimiento y oportunidades sin comprometer la discreción que ambos aún valoraban. Este apoyo reforzó el vínculo entre ellos, basado en confianza, respeto y admiración mutua. En el plano emocional, la transformación de Isabel fue aún más notable. Comenzó a establecer nuevos estándares en su vida, límites claros en relaciones personales, valoración de sus logros y la capacidad de defenderse frente a injusticias. Cada pequeña victoria reforzaba su confianza en que podía enfrentar cualquier adversidad, incluso aquellas que parecían insuperables. Alejandro, por su parte, aprendió que el verdadero crecimiento no se mide solo en bienes materiales o poder, sino en la capacidad de permitirse ser vulnerable, de conectarse genuinamente con alguien y de valorar los logros de los demás. Su transformación era silenciosa, pero perceptible, gestos más atentos, conversaciones más profundas y una mirada más humana, menos distante y autoritaria. El impacto de la transformación de Isabel comenzó a reflejarse en la comunidad local. Los clientes habituales notaban la diferencia en la energía y el cuidado que ponía en su trabajo. Nuevos vecinos y turistas se sentían atraídos por la autenticidad de sus tapas y la simpatía con que atendía a todos. Pequeñas victorias, como elogios sinceros o pedidos de retorno, se convirtieron en combustible para su crecimiento continuo. Además, Isabel empezó a valorar las conexiones humanas. Las pequeñas ayudas de amigos, vecinos e incluso desconocidos que reconocían su talento ya no eran recibidas con gratitud pasiva, sino con la conciencia de que estas interacciones fortalecían su red y ampliaban oportunidades. Comprendió que el crecimiento real no solo involucra habilidades, sino también el valor de relacionarse y abrir espacio al mundo. Mientras la ciudad de Sevilla seguía su ritmo vibrante, entre fiestas tradicionales, música flamenca y plazas llenas de vida, Isabel y Alejandro exploraban nuevas dimensiones de la vida juntos. Caminatas a orillas del Guadalquivir, visitas a bodegas y cafés históricos se convirtieron en momentos de reflexión, aprendizaje y planificación de futuros proyectos, tanto personales como profesionales. El punto culminante de esta transformación se vio en un evento especial, organizado para presentar talentos locales de la gastronomía andaluza. Isabel, ahora segura de sí misma, condujo la presentación con maestría, encantando a invitados y críticos. Alejandro, observando de cerca, sintió orgullo y admiración. Ambos comprendieron que la transformación no era solo externa, el crecimiento emocional y personal se había consolidado, preparándolos para desafíos aún mayores que la vida podría presentar. La ciudad de Sevilla, con su historia, colores y aromas, continuaba siendo testigo silencioso de la transformación de dos personas que, a pesar de sus diferencias de estatus, edad y experiencias, descubrieron que el coraje, el respeto y la empatía podían cambiar destinos y crear historias memorables. La transformación estaba consolidada. Isabel ya no era solo la humilde vendedora de tapas que caminaba por las calles de la ciudad, ahora era una mujer empoderada, respetada, confiada y lista para enfrentar cualquier desafío. Alejandro, por su parte, había comprendido que la verdadera riqueza consiste en tener a alguien con quien compartir la vida de manera auténtica, y que el poder sin empatía es solo vacío.
El camino estaba abierto para el próximo capítulo de la historia, donde los desafíos más intensos se acercaban, y las decisiones de Isabel y Alejandro definirían no solo su futuro, sino también cómo enfrentarían adversidades y conquistas venideras. La transformación de Isabel y Alejandro estaba consolidada, pero la vida, como siempre, tenía sus pruebas. El clímax de la historia comenzó en una cálida tarde de primavera en Sevilla, durante la Gran Feria Gastronómica de Andalucía, un evento anual que reunía a chefs renombrados, inversores y críticos gastronómicos de todo el país. Para Isabel, esta era la oportunidad definitiva, de mostrar no solo su talento culinario, sino también la fuerza que había construido a lo largo de los meses. El evento estaba lleno, con luces reflejándose en las fachadas históricas y el aroma de tapas frescas impregnando el aire. Isabel sintió que su corazón latía con fuerza, pero no de miedo, esta vez era emoción y determinación. Alejandro estaba a su lado, atento, listo para apoyarla sin intervenir. Sabía que ahora el papel de Isabel era brillar por sí misma, y su confianza en ella era total. Sin embargo, nada sería simple. Entre los invitados estaba un antiguo rival de Alejandro, un empresario influyente que había intentado manipular la opinión pública sobre la relación de Isabel con él. Observaba cada movimiento de Isabel, listo para cuestionarla, provocarla o desestabilizarla. El peligro no residía solo en los sabores o la presentación de las tapas, sino en el peso de miradas críticas y expectativas sociales que podrían aplastar cualquier autoconfianza. Cuando Isabel comenzó a servir sus creaciones culinarias, ocurrió algo extraordinario. Cada tapa que salía de sus manos llevaba no solo sabor, sino historias, recuerdos y autenticidad. Críticos gastronómicos, inversores y visitantes comenzaron a notar la diferencia. La dedicación, el coraje y la pasión de Isabel eran visibles en cada detalle. Alejandro la observaba en silencio, sintiendo un orgullo profundo, pero también una tensión creciente, consciente de que cualquier provocación externa podría sacudir la delicada confianza construida. El clímax emocional alcanzó su punto máximo cuando el rival de Alejandro decidió intervenir. Se acercó a Isabel, sonriendo con condescendencia, y dijo en voz baja pero audible: ¿De verdad crees que puedes destacarte aquí? Quizá deberías volver a la feria, donde nadie espera nada de ti. Por un instante, el mundo pareció congelarse. Isabel sintió la presión, el peso de las críticas y la desigualdad social que siempre la había acompañado. Pero esta vez algo había cambiado. Respiró hondo, sintió la mirada cálida de Alejandro y respondió con firmeza y elegancia: No estoy aquí para probarle nada a usted. Estoy aquí para mostrar quién soy realmente, y mi valor no depende de su aprobación. El silencio se hizo por un segundo, pero luego la reacción fue sorprendente. Los críticos sonrieron, los inversores se mostraron intrigados e incluso algunos visitantes comenzaron a aplaudir discretamente. La confianza de Isabel transformó el ambiente, la humillación que podría haber destruido su actuación se convirtió en admiración y respeto. En ese momento, Alejandro comprendió que el clímax no era solo un desafío externo, era la confirmación de todo lo que habían logrado juntos. Sostuvo discretamente la mano de Isabel, no solo como apoyo, sino como reconocimiento a su valentía. Era el instante en que pasado, humillaciones, secretos y miedos se encontraban con la superación, y cada decisión tomada hasta ese punto se revelaba crucial. Pero el clímax aún guardaba otra sorpresa. Durante la competencia de tapas, un renombrado chef internacional que observaba el evento se acercó y probó uno de los platos de Isabel. Quedó impresionado con la combinación de técnica, sabor y emoción transmitida por su cocina. De repente, el evento que podría haber sido un escenario de humillación se convirtió en un escenario de reconocimiento global. Isabel, que meses atrás se sentía invisible y despreciada, ahora recibía elogios y oportunidades que jamás había imaginado. Alejandro, emocionado, comprendió que la historia que vivían no trataba solo de riqueza o poder, sino de coraje, autenticidad y transformación. El clímax emocional estaba completo. Isabel había enfrentado sus miedos, desafiado prejuicios y afirmado su propio valor. Alejandro había aprendido que el verdadero poder reside en inspirar, apoyar y permitir que otros brillen. La Feria Gastronómica de Sevilla terminó con aplausos, reconocimiento público y la sensación de que algo había cambiado para siempre. El clímax no fue solo un evento, sino la confirmación de que, incluso frente a humillaciones y desafíos sociales, el coraje, la dignidad y la autenticidad pueden transformar vidas. Mientras la ciudad brillaba al atardecer, reflejando los colores de las fachadas y el movimiento animado de las calles, Isabel y Alejandro sintieron que el momento más intenso de sus vidas había alcanzado su punto máximo, y que la verdadera recompensa no estaba solo en la aprobación externa, sino en la fuerza interna que cada uno había conquistado. Después del clímax en la Feria Gastronómica de Sevilla, la vida de Isabel y Alejandro comenzó a estabilizarse de manera inesperada y armoniosa.
Isabel, que antes enfrentaba humillaciones e inseguridades, ahora era reconocida por su talento y por la valentía de imponerse ante cualquier desafío. Su puesto de tapas, símbolo de perseverancia, se convirtió en un referente en la ciudad, atrayendo a turistas, críticos y vecinos que apreciaban no solo su cocina, sino también su historia de superación. Por su parte, Alejandro finalmente encontró equilibrio entre su vida de poder y la necesidad de vivir emociones genuinas. Comprendió que, incluso siendo millonario, existían carencias emocionales que solo podían llenarse con conexión humana, empatía y amor verdadero. Con Isabel aprendió que el respeto, la admiración y el apoyo mutuo son más valiosos que cualquier contrato o fortuna. El secreto que ambos temían mantener, la relación entre una humilde vendedora y un influyente millonario, dejó de ser una carga. Ahora, contaban con la confianza necesaria para enfrentar las miradas de la sociedad sin temor. La experiencia de humillación, chismes y críticas se transformó en una armadura invisible que les permitía encarar los desafíos futuros con serenidad y seguridad. Isabel comprendió que la transformación más importante no estaba solo en el reconocimiento público, sino en la forma en que se veía y valoraba a sí misma. Cada acto de coraje, cada decisión firme y cada logro, por pequeño que pareciera, consolidaba su autoestima. Finalmente entendió que la verdadera victoria no dependía de la opinión ajena, sino de su capacidad para mantenerse íntegra, digna y confiada en cualquier circunstancia. Alejandro, por su parte, descubrió la alegría de compartir poder e influencia de manera responsable. Comenzó a apoyar pequeños negocios locales, inspirando a otros millonarios a invertir en proyectos comunitarios y a valorar talentos ocultos. Su relación con Isabel se convirtió en un ejemplo de cómo la empatía y la autenticidad pueden transformar no solo vidas individuales, sino toda una comunidad. La pareja comenzó a explorar Sevilla de forma más íntima y consciente. Paseos por callejuelas históricas, visitas a mercados locales y cafés escondidos se convirtieron en rutina. Cada experiencia compartida reforzaba su vínculo y consolidaba un sentimiento de verdadera alianza basado en respeto mutuo, admiración y amor. Además, Isabel empezó a enseñar a jóvenes aspirantes a la cocina, transmitiendo técnicas, historias y valores de perseverancia. Su trayectoria inspiraba a personas de todas las edades a creer que, incluso frente a adversidades y diferencias sociales, era posible alcanzar reconocimiento y éxito sin perder la dignidad. Alejandro apoyaba discretamente estas iniciativas, proporcionando recursos y orientación, sin quitar nunca protagonismo a Isabel. La ciudad de Sevilla, testigo silencioso de toda la trayectoria, parecía abrazar la transformación. Lugares que antes eran solo escenarios de lucha y humillación se convirtieron en escenarios de conquista, aprendizaje y celebración. El río Guadalquivir reflejaba no solo los colores de la ciudad, sino también la luz renovada en la vida de ambos. Eventualmente, Alejandro e Isabel decidieron formalizar su asociación, no solo en términos de relación personal, sino también en proyectos sociales y gastronómicos. La unión de sus fuerzas simbolizaba la posibilidad de integrar mundos distintos, el de la riqueza y la simplicidad, de manera armoniosa y productiva. Esta colaboración benefició no solo a ellos, sino a toda la comunidad local. El proceso de resolución mostró que cada obstáculo enfrentado, cada humillación sufrida y cada secreto guardado había servido para fortalecer la relación y el carácter de ambos. Isabel aprendió a valorarse y a transformar los desafíos en oportunidades, mientras que Alejandro comprendió que la verdadera riqueza se mide en impacto, empatía y conexión genuina con los demás. La armonía alcanzada no significaba ausencia de futuras dificultades, pero ambos contaban ahora con herramientas emocionales y prácticas para enfrentarlas con confianza, madurez y unidad. El equilibrio entre experiencia de vida, sabiduría adquirida y apoyo mutuo estableció un nuevo estándar de convivencia y crecimiento personal y profesional. Así, la historia llegó a un punto de tranquilidad y plenitud, reconocimiento público, fortalecimiento emocional, consolidación de la relación y transformación social dejaban claro que Isabel y Alejandro habían superado barreras que parecían insuperables. La vida, que antes transcurría en caminos de lucha y miedo, ahora se presentaba como un horizonte lleno de oportunidades, logros y alegría compartida. El pasado de humillación, miedo y secretos se convirtió en aprendizaje, fuerza e inspiración. Isabel se transformó en un símbolo de coraje, perseverancia y autenticidad, mientras que Alejandro se convirtió en un ejemplo de liderazgo responsable, empático y sensible. Juntos representaban la posibilidad de unión entre mundos distintos, mostrando que el amor, el respeto y la determinación pueden superar cualquier obstáculo. Han pasado 6 años desde los eventos que transformaron la vida de Isabel y Alejandro. La ciudad de Sevilla seguía latiendo con su ritmo histórico y vibrante, pero para ellos, cada calle, cada plaza y cada café ahora estaba impregnado de recuerdos de superación, valentía y decisiones que cambiaron su destino.
Isabel, ahora una figura respetada en la gastronomía española, había expandido su pequeño negocio de tapas a un restaurante acogedor ubicado en una esquina encantadora de la Plaza de la Encarnación. El espacio combinaba tradición y modernidad, azulejos coloridos, mesas de madera rústica y pequeñas obras de arte que contaban la historia de la ciudad. Allí, turistas y vecinos eran recibidos por una mujer segura, sabia y llena de energía, que nunca más permitió que nadie menospreciara su valor. El restaurante no era solo un lugar de gastronomía, era un espacio de inspiración. Isabel organizaba talleres de cocina, encuentros con jóvenes talentos y actividades comunitarias, motivando a otros a creer que era posible transformar dificultades en oportunidades. La mujer que un día vendía tapas en un simple puesto se había convertido en un referente de coraje, talento y autenticidad, y su historia de superación resonaba en cada rincón del restaurante. Alejandro, por su parte, había consolidado no solo su imperio vinícola, sino también un compromiso social que reflejaba los valores aprendidos junto a Isabel. Apoyaba a pequeños emprendedores locales, invertía en proyectos culturales y creaba oportunidades para talentos que, como Isabel, podían transformar su realidad con esfuerzo y dedicación. El empresario era admirado no solo por su éxito financiero, sino también por el impacto positivo que generaba en la comunidad. La relación entre ellos se había fortalecido con los años. Ya no existía miedo, secretos ni incomodidades. Juntos habían construido una asociación sólida, basada en respeto, confianza y amor genuino. Caminaban de la mano por las calles de Sevilla, disfrutando de la sencillez de la vida, de los aromas de los mercados, de la música flamenca que llenaba las plazas y de la compañía mutua, sintiéndose completos y felices. El paso del tiempo también trajo reencuentros emocionantes. Isabel volvió a encontrarse con amigos de la infancia, antiguos clientes y vecinos que la conocían antes de su transformación, compartiendo historias de su trayectoria e inspirando a todos a su alrededor. Alejandro, a su vez, estrechó lazos con familiares y colegas, mostrando que su vida había cambiado no solo externamente, sino también internamente. Uno de los mayores logros de este periodo fue la oportunidad de viajar juntos, explorando ciudades españolas y europeas, conociendo culturas, sabores e historias que enriquecían aún más sus vidas. Sin embargo, a pesar de los viajes y el éxito, nunca olvidaron sus raíces, la feria, la humildad de Isabel, los gestos discretos de bondad y valentía que habían cimentado toda su historia. En una soleada mañana, Isabel caminaba por la feria donde todo comenzó, recordando su primer encuentro con Alejandro. Sonrió a los vendedores y clientes, ahora reconocida por todos. Alejandro la acompañaba, admirando la fortaleza de la mujer a su lado. En silencio, ambos comprendían que aquel camino, marcado por desafíos, humillaciones, decisiones difíciles y superaciones, se había convertido en la mayor victoria de sus vidas. El epílogo también reveló que Isabel se había convertido en mentora de otros aspirantes a la gastronomía, ayudando a quienes, como ella, enfrentaban dificultades económicas y sociales. Alejandro, discretamente, apoyaba estas iniciativas, asegurándose de que su influencia se utilizara para generar oportunidades y esperanza. La ciudad de Sevilla, testigo de toda esta historia, celebraba la transformación de dos vidas tocadas por el destino, la valentía y el amor. El mensaje final del epílogo era claro: cada desafío enfrentado, cada humillación superada y cada secreto revelado sirvieron como aprendizaje y fortalecimiento para Isabel y Alejandro. Se convirtieron en prueba viva de que el coraje, la autenticidad y la empatía pueden superar barreras sociales, emocionales y personales, y que la verdadera riqueza radica en la capacidad de transformar vidas, la propia y la de los demás. Así, la historia llegaba a una conclusión emocionante, demostrando que, incluso después de humillaciones y desafíos aparentemente insuperables, es posible alcanzar reconocimiento, felicidad y realización plena. La trayectoria de Isabel y Alejandro se convertía en una inspiración duradera, mostrando que nunca es tarde para levantarse, cambiar el destino y vivir con dignidad, amor y valentía. El tiempo pasó, y la historia de Isabel y Alejandro alcanzó un desenlace memorable. El restaurante de tapas, que comenzó como un pequeño puesto en la feria de Sevilla, se convirtió en un referente de la ciudad, reconocido por turistas y críticos gastronómicos de todo el mundo. Isabel, ahora segura de sí misma y respetada, transformó cada desafío del pasado en motivación para seguir creciendo y ayudando a quienes la rodeaban. Alejandro, por su parte, comprendió que la verdadera riqueza no se mide en fortuna, sino en experiencias, empatía e impacto positivo en la vida de los demás. Su vida, antes marcada por reglas, secretos y presión social, ahora se llenaba de autenticidad, amor y propósito. Su relación se convirtió en un símbolo de superación, valentía y unión. El miedo que alguna vez los separó se transformó en confianza, y la humillación que Isabel sufrió al inicio de su camino se convirtió en fuerza. Cada
cada decisión y cada desafío superado consolidaron la base de una relación sólida, llena de respeto mutuo y admiración. La vida social de ambos también cambió. Amigos, familiares y colegas empezaron a verlos como un ejemplo de verdadera asociación, donde las diferencias de origen, riqueza o estatus social no eran obstáculos, sino complementos para el crecimiento mutuo. Su historia inspiraba a jóvenes, emprendedores y a todos los que deseaban creer que, incluso frente a dificultades extremas, es posible triunfar y brillar. Más allá del éxito personal, Isabel continuó su misión de transformación social. Siguió formando nuevos talentos en la gastronomía, apoyando a jóvenes y adultos que enfrentaban dificultades económicas o emocionales. Alejandro, discretamente, proporcionaba recursos y orientación, reforzando que el verdadero poder reside en la capacidad de inspirar y empoderar a otros. Juntos transformaron vidas, crearon oportunidades y construyeron legados duraderos. El clímax emocional del final ocurrió durante una ceremonia simbólica en el restaurante de Isabel, donde antiguos colegas de la feria, amigos de la infancia y visitantes especiales celebraron su trayectoria. Alejandro estuvo a su lado, orgulloso y emocionado, consciente de que ese momento representaba no solo éxito, sino superación y la victoria del coraje sobre el miedo. Isabel, rodeada de personas que admiraban su historia, comprendió que todo sufrimiento y cada desafío enfrentado habían sido necesarios para llegar hasta allí. Y es en ese instante que queremos agradecerte a ti, que nos acompañaste hasta aquí. Tu presencia, atención y apoyo a Isabel y Alejandro formaron parte de esta jornada. Cara rezando. No olvides dar like, comentar y suscribirte al canal. Comparte desde donde nos estás viendo y qué parte de la historia te emocionó más. Sugiere nuevos temas, historias y giros que quieras ver en los próximos vídeos. La historia de Isabel y Alejandro termina con un mensaje claro, no importa cuán desafiante sea la vida ni lo difícil que parezca el camino. La valentía, la autenticidad y la empatía tienen el poder de transformar destinos. La humillación puede convertirse en fuerza, el miedo en confianza y las diferencias sociales en oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Mientras la ciudad de Sevilla brillaba al atardecer, con sus calles llenas de colores, aromas y sonidos históricos, Isabel y Alejandro continuaban su vida juntos, unidos, felices y realizados. Su historia servía de inspiración para todos, recordando que la vida puede sorprender, que el amor y el coraje tienen fuerza transformadora y que la dignidad personal es la base de cualquier victoria. Así, el ciclo se completaba, desde el humilde puesto de tapas, pasando por humillaciones, desafíos sociales y secretos, hasta el reconocimiento público, el éxito personal y la transformación emocional. Isabel y Alejandro demostraron que es posible superar adversidades, encontrar el amor verdadero y construir una vida llena de propósito, realización y felicidad. Gracias por ser parte de esta historia. Ahora es tu turno. Dale like, comenta y suscríbete para seguir acompañando historias emocionantes de superación, amor y giros que no verás en ningún otro lugar.